¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este taller de escritura que gracias a este canal y a esta posibilidad que nos da la Dirección de Cultura podemos hacerlo con una nueva modalidad. Les cuento, para quienes no me conocen, mi nombre es María Silvia Biancardi, soy licenciada en Letras y también soy profe de lengua. Pero sobre todo hace muchos años estoy dictando talleres de escritura en diferentes espacios y para distintas edades. En particular, en el marco de los talleres municipales, este taller de escritura estuvo destinado hace ya unos 4 años a personas en contexto de encierro. Este taller se dictaba una vez por semana en la unidad penitenciaria número 13. Este año, por obvias razones, no se pudo realizar. Así que bueno, este canal nos va a permitir trabajar algunas de las cosas que veníamos haciendo en la unidad, para que accedan todos, tanto quienes están ahí como el resto de la población. Cuando pienso en a quién va a estar destinado este taller de 4 encuentros que tenemos ahora por delante, pienso que puede ser útil lo que estemos charlando para aquellos que nunca escribieron pero tienen ganas de empezar. Cuando hablo de escribir en este marco del taller me refiero a la escritura creativa, a escribir historias, a escribir poesías, aunque sobre todo escribir historias, que es lo que conozco un poco mejor. Muchos de ustedes alguna vez pensaron, cómo me gustaría poder contar algunas historias. Siempre tuve ganas de poder escribir y nunca lo hice, lo relegué por determinada cuestión. Bueno, la idea es que aproveches estos encuentros para retomar eso que no hiciste antes. También puede ser que escribir es algo que te hacía bien, que lo hacías hace mucho, que lo hacías cuando eras joven o cuando eras chico, y que porque uno va creciendo, ocupándose de cosas importantes, cosas de adultos, lo deja relegado, pero que cuando recuerda esos tiempos en que escribía, recuerda que era algo que le hacía bien. Es buen momento entonces retomar algo que nos hace bien. Y también para ellos que escriben asiduamente, que tienen la práctica de escribir, estoy segura de que muchas de las cosas que vamos a conversar en este espacio también van a resultar útiles. Conclusión, todos están invitados a escuchar estos videos y sobre todo a escribir aquellas ideas que vamos a ir proponiendo. El taller va a constar de 4 encuentros. Hoy en particular nos vamos a dedicar, justamente para reavivar este interés o encontrar eso que nos hacía bien a la hora de escribir. Hoy lo que les propongo es escuchar a varios autores que nos cuentan sobre por qué escriben, cuándo escriben, cómo escriben. Ahora les cuento más en detalle sobre la propuesta de hoy. Pero no me quiero olvidar de decirles que en los próximos 3 encuentros nos vamos a detener sobre todo en pensar cuáles son los temas posibles sobre los cuales podemos escribir. Quizás tenemos las ganas, la intención, pero no se nos ocurre sobre qué. Vamos a charlar un poco de eso. En el tercer encuentro nos vamos a concentrar en las anécdotas. Muchos habrán escuchado que, esto que me pasó, estaría buenísimo contar un cuento. A ver, ¿es lo mismo una anécdota que un cuento? Bueno, no. ¿Se puede partir de anécdotas para escribir cuentos? Por supuesto. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro tercer encuentro. Y por último, en el cuarto encuentro ya nos vamos a algo más específico de la narrativa y de la escritura en sí, que es la construcción de los personajes. Bueno, espero que este pequeño programa te interese y que te quedes ahora a escuchar lo que tengo para contarte sobre lo que distintos autores nos dicen sobre por qué escribir. Bueno, te decía entonces que este primer taller, lo que quiero compartir con vos son algunos comentarios de autores reconocidos sobre por qué escriben, qué los motiva a escribir, cuándo escriben. ¿Sabes por qué quise empezar con esto? Porque considero que hay una idea de que el escritor es una persona muy culta y elegida dentro de un montón de personalidades selectas para traernos a nosotros lo que queremos leer. Y la verdad es que detrás de cada texto, detrás de cada cuento, no hay nadie elegido, sino una persona que trabaja mucho
para que eso que nosotros leemos en poco tiempo y a veces nos devoramos porque no podemos parar, llevó atrás una cocina importante de mucho tiempo, como cuando cocinamos justamente, y una buena comida que se devora en 5 minutos llevó horas de preparación. Entonces quería que conozcas, que detrás de estos textos hay personas de carne y hueso, y que incluso tienen que a veces dejar de lado otras cuestiones o usar tiempo para trabajar, vivir, lavar platos o lo que sea que la humanidad necesite hacer, y además escribe. Quería arrancar entonces con algo que comenta Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri estuvo el año pasado en Junín, por eso quizás muchos tienen fresco su nombre, aparte porque sus historias son muy conocidas, pero bueno, tuvimos esta oportunidad de conocerlo en la ciudad. Y en una entrevista que está recopilada en este libro, con entrevistas a distintos autores, le preguntan, para vos escribir, ¿cuánto tiene de necesidad, cuánto de placer y cuánto de sufrimiento? Dice Sacheri, necesidad hay mucha. Placer y sufrimiento te diría que se alternan, porque cuando la necesidad se topa contra una pared, lo que hay es sufrimiento, frustración, porque las cosas no salen, porque sentís que el libro se te escapa y los personajes te huyen. Cuando sentís que entraste en sintonía, es la etapa más placentera del asunto. Sentís que el libro fluye, que los personajes se sostienen y de algún modo viven. Bien, ¿vos te preguntaste alguna vez si para vos escribir tiene algo de necesidad, placer, sufrimiento? ¿Cuánto de todo eso hay involucrado al escribir? ¿Cuánto hay involucrado en esto cuando escribías y dejaste de hacerlo? ¿Volverá esa necesidad? Bueno, parece que son lindas preguntas para hacernos. Eso dice Eduardo Sacheri. Nos vamos al extranjero, a un autor extranjero que escribió este libro, que a quienes les gusta saber sobre las historias de escritores lo recomiendo muchísimo. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Murakami. Me interesa que escuchen un poco cómo es un poco su rutina para escribir. Tiene mucho de eso este libro, de su rutina. Elegí este pequeñísimo fragmento. Dice, sobre todo, no he perdido esa sensación divertida y agradable que experimenté al escribir mi primera novela. Me levanto temprano todos los días, preparo un café en la cocina, lo sirvo en una taza grande, me siento a la mesa y enciendo el ordenador. A veces siento añoranza de los cuadernos y de la gruesa pluma Montblanc que usé durante muchos años. Después me pregunto a mí mismo, y bien, ¿qué voy a escribir? Es un momento de felicidad. La verdad es que nunca he sufrido por el hecho de escribir. Tampoco he pasado por ningún tipo de crisis creativa. Me parece que si escribir no resulta divertido, no tiene ningún sentido hacerlo. Bueno, para Murakami, escribir tiene que ver con el placer. ¿Se acuerdan que Sacheri también hablaba de un momento de sufrimiento? Lo interesante de estas particularidades, cada escritor va a pasar por cosas distintas, cada uno de ustedes va a pasar por cosas distintas al escribir. Lo que está claro es que nadie pasa por la escritura como quien pasa por otras experiencias más cotidianas. Nadie pasa por la escritura sin que eso no le mueva algo. Por lo menos así parece en cada uno de los autores que vamos conociendo. Miren lo que dice Murakami también en este mismo libro sobre qué escribir. Uno a veces cree que para escribir tiene que haber pasado por experiencias muy fuertes, que para escribir, si tu vida fue muy tranquila, de clase media, cómoda, con una familia feliz, nunca vas a poder escribir. Pues dice Murakami, me parece que cuando uno empieza a escribir y no tiene claro sobre qué hacerlo, cuesta mucho arrancar el motor, pero en cuanto el vehículo avanza, las cosas resultan mucho más fáciles. Uno no tiene nada sobre lo que escribir, de acuerdo. Planteado de otro modo, significa que puede escribir con total libertad sobre lo que le plazca. Aunque el material que tenemos entre manos sea ligero, limitado, una vez bien combinado y sazonado con ese poco de magia, nos permitirá levantar una historia hasta donde queramos. Si llegamos a dominar ese empeño y no perdemos de vista una sana ambición,
podremos estructurar algo con peso y profundidad hasta extremos sorprendentes. Peso y profundidad no están dados de antemano en la historia que tengo para contar. Puedo contar cosas ligeras, limitadas. Lo importante es esa magia de la que habla Murakami y que, como les decía al principio, no está en aquellos elegidos, sino en aquellos que trabajan duro para lograrlo. Para terminar con esta sección de autores que nos hablan sobre la escritura, retomé un fragmento de Guillermo Saavedra que salió en esta revista, la revista La Balandra. Creo que voy a mencionar mucho a La Balandra en estos talleres porque para mí son materiales deliciosos, tengo las revistas, pero también se puede acceder a mucho de ese material en internet. Y que nos da un consejo a la hora de escribir que me parece fantástico para empezar a implementar a partir de ahora. Dice: cuando no se te ocurra nada, sentate frente al teclado y poné en palabras esa nada, aunque más no sea por medio de insulsas naderías. En rigor, la consigna no es otra cosa que la traducción del clásico «el apetito viene comiendo» o del más prosaico «los melones se acomodan al andar». Y agrego, en todo caso, si empiezo a escribir naderías y nada viene, quizás mejor encontrarnos ahí sentados para cuando esa idea caiga y no que nos encuentre haciendo otras cosas. Pero sí sentarse y escribir como única receta. Así que me quedo con esta idea que dice Guillermo Saavedra de sentarse y escribir naderías, lo primero que se nos ocurra, para plantearte lo que va a ser la primera consigna de estos 4 encuentros. Porque de eso se trata un taller de escritura también, llevarse una propuesta para que esta semana te pongas a pensar y a escribir. Bueno, te propongo eso. Hace mucho que no escribís y tenés ganas de volver a escribir. O nunca escribiste, pero decís, me parece que esto capaz me interesa, yo quiero intentarlo. O venís escribiendo hace tiempo. En cualquiera de esos casos te propongo que desde que veas este video hasta la semana que viene, cuando veas el segundo, te dediques a escribir naderías. Te tomes 5 minutos por día para escribir cualquier cosa que se te venga a la cabeza, desde lo que estás viendo por la ventana, lo que te pasó a la mañana, o el sueño que tuviste, o tu crítica a lo difícil que es escribir en esta situación. Lo que sea, pero escribilo. ¿Quiere decir que de ahí va a salir tu idea mágica para hacer una historia? No, para nada, Solo vas a encontrar ahí naderías, lo que escribiste. Pero déjalo, reservalo, maceralo un tiempo, porque es muy probable que dentro de unos meses, cuando revuelvas lo que escribiste en el marco de este taller, de esa nadería alguna cosa te va a servir para seguir escribiendo. O quizás no, pero arrancaste, que es lo importante y es el objetivo de este encuentro particular. Nos vemos la semana que viene.